Río de Sevilla, y hoy es mi cumpleaños, y con mi cumpleaños... Muchas gracias. Pues nada, he tenido el enorme placer de que me han dado un tema que es fascinante, que es la obstrucción intestinal neonatal, y vamos a hablar un poco sobre él, ¿vale? A las 3 de la mañana me llamaron a un mes o por ahí mis neonatólogos diciéndome que tenían un niño que estaba vomitando mucha bilis, y le hicieron la radiografía, ya le habían metido el tubo nasogástrico, y se ve que tiene un poco de aire en el estómago y en el duodeno. Entonces me dijeron que hiciese un estudio de esófago duodenal, y yo cuando le pongo el contraste en el estómago, veo el estómago dilatado, el duodeno dilatado, pero no soy capaz de pasar de ahí, ¿no? Y entonces ya le digo, esto es una malrotación, es un vólvulo, es una atresia, es una membrana. Pues no lo tengo muy claro, no sé decirte si esto hay que operarlo ahora o puede esperar hasta mañana. Y esta es la cara de decepción de mis neonatólogas, están los sudores fríos de mi cirujano, y este soy yo, sin poder decirle nada, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las presentaciones clínicas, un poco de las herramientas de imágenes, de la obstrucción intestinal proximal, la distal, y ahí voy a dar algunos mensajes. Bueno, las presentaciones clínicas típicas son la secreción oral excesiva, los vómitos, la distensión abdominal, los fallos en el paso del meconio, y en algunos casos ya nos vienen diagnosticados in utero. Los vómitos, cuando son proximales a la ampolla de Vater, son sin bilis y son básicamente causas que son menos frecuentes, como la atresia gástrica o las estenosis, que son proximales a la ampolla. Cuando vienen con bilis, son normalmente las más frecuentes y son membranas, estenosis duodenal, el páncreas anular, la atresia yunal presumal y la que más tememos todos, que es la malrotación. Sin embargo, cuando es una obstrucción más distal, el niño lo que viene es con el abdomen muy distendido o con fallo del paso del meconio. Estos normalmente son atresia o estenosis distales, iliomeconial, un hisprum, una anomalía no rectal o una atresia colónica, que también es muy rara. Estas son las 5 armas que tenemos. Tenemos la radiografía, tenemos la ecografía de alta resolución, tenemos los estudios con bario por la boca o rectales, tenemos el TAC y tenemos la resonancia. Sabemos que lo único urgente que te pueden llamar a las 3 de la mañana es porque sospechen una malrotación con un vólvulo. El TAC y la resonancia están fuera de juego en este escenario, excepto en que la resonancia fetal, como bien nos han explicado esta mañana, te sirve para localizar la obstrucción in utero. La atresia pilórica la conocemos, es muy rara y es la típica que se ve como una sola burbuja que distiende en el abdomen, como vemos en esta radiografía. El signo de la doble burbuja no es patognomónico a ninguna entidad, y lo que vemos es dilatado el estómago y el duodeno, como se ven ahí. Y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo entre estas entidades: la atresia, el páncreas anular, la estenosis, las bandas de o las membranas. La atresia duodenal, como sabemos, es un fallo de recanalización al principio de la vida fetal y está asociado al síndrome de Down, al Baxter y a otras atresias más distales. Puede haber aire en el intestino distal porque hay alguna anomalía de las vías biliares y se ven exactamente así, como un estómago dilatado y un duodeno dilatado. ¿Qué hay nuevo en esto? Que cuando tú le haces una ecografía, vemos que cuando hay una atresia duodenal podemos, como vemos en la flecha, te está marcando donde hay un stop, y vemos que proximal a ella la pared del estómago y la pared del duodeno están engrosadas y están hiperecogénicas. Eso creemos que es porque durante la vida fetal ha estado la pared del estómago empujando, intentando pasar el stop y no ha sido capaz y se ha hipertrofiado. La estenosis duodenal es otra causa de obstrucción proximal que se da en la que, como vemos en esta radiografía, tiene pequeñas motas de gas distales al estómago y al duodeno que están dilatados. Y cuando tú le pones el contraste y esperas y tienes paciencia, se ven como flóculos de contraste distales a esa zona. Se asocia al páncreas anular. Cuando tú tienes una membrana duodenal, tú lo que haces es le pones el contraste y intentas ver cómo está pasando. Y como vemos en esta imagen, está ahí el estómago y el duodeno haciendo presión contra la zona de estenosis y no es capaz de pasarla. Cuando
Hay que tener paciencia, como todo en la vida, y cuando llega vais a ver como hay un momento en el que es capaz de atravesarlo. Como vemos, hay aire distal con que algo ha tenido que pasar antes en la vida fetal. A ver si esto acelera. Ahí ha pasado, ¿vale? Ahí es donde está la membrana, que se ve pequeñita. Las bandas de Ladd están en la tercera o cuarta porción del duodeno, es un poco más distal, y se extiende de un ciego que está normalmente posicionado. Como veis en la imagen de la derecha, está todo el ciego en el lado derecho. Y lo que vemos es que se relaciona con el vólvulo y la amarrotación, y en estos casos hay que hacerle enema opaco para ver la anormal posición del colon. La amarrotación y el vólvulo, una de las cosas que más tememos, vemos que la radiografía simple es la que nos puede dar un poco, orientarnos al diagnóstico, porque vemos asas dilatadas, las vemos también que tiene la pared engrosada. Te vas a hacer la ecografía y ¡pum!, ves que tiene una masa en el centro del abdomen que engloba los vasos mesentéricos que están girando, lo que se llama el signo del remolino, que es la arteria mesentérica y la vena mesentérica superior girando en torno al vólvulo. Esto es indicación de cirugía urgente, ya no hay que hacer más estudios, hay que ir a quirófano. Como sabéis, los vasos mesentéricos superiores, lo normal es que las venas estén a la derecha y las arterias a la izquierda, como vemos en el caso de la derecha, pero no siempre es tan fácil, porque hay veces que están justo una anterior a la otra, como el caso del medio, y entonces no sabemos cómo llamarlo. Vemos en la imagen del medio como justo por detrás de la línea roja está el duodeno pasando por detrás del páncreas. Esa es la posición normal retroperitoneal. En la imagen de la izquierda ya vemos una amarrotación clara en la que vemos que la arteria mesentérica superior está a la izquierda de la vena mesentérica superior. La amarrotación y el vólvulo también tiene una imagen muy típica cuando le metes contraste en la sonda. Hay un artículo muy bonito de Pediatric Radiology de 2013 en la que te lo explica. En la imagen de arriba, eso es la apariencia completamente normal del duodeno, que primero es intraperitoneal, pasa a retroperitoneal y vemos la unión del duodeno y yeyuno a la izquierda de la columna. Cuando hay una malrotación simple, lo que vemos es que está todo a la derecha de la columna. Y cuando tiene un vólvulo, vemos esta imagen en sacacorchos, que también vemos en las dos imágenes grandes. La secuencia normal de la rotación, como sabemos, es que empieza en la vida fetal a la derecha el intestino delgado, a la izquierda el intestino grueso. Se gira y el ciego pasa a estar en el lado derecho, y vemos muchas veces que el ciego está alto cuando es un neonato. Eso es normal en los neonatos, y cuando el niño es mayor ya tenemos que ver el ciego en la fosa ilíaca derecha. La no rotación es que el 3 y el duodeno están completamente localizados a la derecha de la columna y el ciego está en la fosa ilíaca izquierda o en la línea media. La rotación parcial es cuando el 3 se aproxima a la línea media y el ciego está en la fosa ilíaca derecha o en la fosa ilíaca izquierda. Pero, ¿cuál es la primera técnica diagnóstica para la rotación? ¿La ecografía o el bario? Nadie tiene una respuesta para esto. Yusadev, que trabaja en Chicago, publicó en Pediatric Radiology en 2010 ecografías en 33 recién nacidos y explicó esto de que la tercera porción del duodeno es retroperitoneal, entre la arteria mesentérica superior y la aorta, y que si hay más rotación es intraperitoneal y anterior a la aorta. Un año después, Taylor, que era el jefe de Boston, publicó los estudios que él hizo retrospectivos sobre TAC en 100 pacientes con una rotación normal y 38 con más rotación, y vemos como el valor predictivo positivo es bastante bajo, solo del 56%. También vio que D3 estaba en una posición normal en uno de los 11 pacientes con más rotación. En conclusión, esto sigue siendo un completo desafío. Para complicarlo más, Stephen, un año después, nos publica que de 72 pacientes que se les hizo el estudio con varios clásicos en la más rotación, en 6, un 8%, presentaron una anatomía normal, con que es que no funciona 100% ni el bario ni la ecografía. ¿Qué hicimos nosotros? 100 pacientes que pasaron por SickKids, por Toronto. Quisimos a ver si éramos capaces por radiografía, por ecografía o por los varios diferenciarlos. ¿Qué es lo que vimos nosotros?
que cuando hay una atresia duodenal, una membrana, una estenosis, la doble burbuja es más frecuente. Cuando no hay gas, también es más frecuente que sea por una atresia duodenal, una membrana, una estenosis. Y cuando tú ves múltiples asas dilatadas, como hemos visto antes, es más frecuente que sea una malrotación. Por ecografía, lo que hemos hablado antes, que es totalmente, no está descrito antes, es que lo que hemos visto es cuando tú tienes una alteración de la pared del duodeno, bien sea una atresia, una membrana, una estenosis, vamos a ver este engrosamiento de la pared del duodeno y de la pared del estómago. Y vamos a ver el stop, y eso es bastante subjetivo, que no es una malrotación, pero hay casos en los que tiene malrotación que también lo hemos visto. Por ecografía, por el otro lado, la posición anómala de D3 lo hemos visto en el 83%, el signo de remolino también lo hemos visto en el 90% de los casos, más rotación y vólvulo, y la reacción anómala de los vasos mesentéricos también lo hemos visto en un 92%. El bario, sabemos que cuando tenía mal rotación, solo el 70% de los casos fueron positivos. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, hay muchas veces que el bario ya no pasa, con que no podemos decir si está mal rotado o normal, porque es que no pasa de la segunda porción del duodeno. También vimos que la malrotación y vólvulo solo lo diagnosticamos fiablemente un 65% de los casos. La obstrucción duodenal completa puede verse en los dos escenarios, y la obstrucción duodenal incompleta frecuentemente se ve en las estenosis y en las membranas duodenales. Sigamos hacia adelante. La atresia yeyunal o ileal es una anomalía isquémica y tiene 5 tipos que ya conocemos: membranosa, cordonada, que tiene un defecto en el mesenterio, en esta está la de en cáscara de manzana, y a tipo 4, que es recesiva. La atresia yeyunal, otra imagen clásica, tenemos 3 burbujas: el estómago dilatado, duodeno dilatado, yeyuno dilatado, y el enema puede sernos útiles porque a veces se asocian con atresias que son más distales. Resumen de todo esto que hemos hablado de las obstrucciones proximales: radiografías, una burbuja, atresia pilórica; 2 burbujas, atresia duodenal; 3 burbujas, atresia yeyunal. Ausencia de gas sugiere que es una posible alteración de la pared del duodeno. Si hay muchas asas dilatadas, lo que sugiere es una posible malrotación con vólvulo. En la ecografía, si tenemos dilatado el duodeno, está hiperecogénica la pared y está engrosada la pared gástrica y duodenal, probablemente es una anomalía de la pared duodenal. Sin embargo, por la otra mano, si tenemos una anomalía de la relación de los vasos mesentéricos, una posición de D3 anómala o el signo de remolino, estamos claramente entre una malrotación con o sin vólvulo. Y en el estudio de bario, que es por boca o por la sonda nasogástrica, la obstrucción parcial lo que nos quiere decir es que probablemente sea una estenosis, una membrana, o una LATS o una pancreas anular. Si la obstrucción es total, como hemos visto en el caso de inicio, no podéis decir si eso es una malrotación o una anomalía, no se puede decir. Se ven los dos casos. Si tiene una anomalía de la posición de D3 o de trade, es una malrotación, y si veis el signo del sacacorcho es un vólvulo. Aquí esto es un dibujo que me hizo un cirujano pediátrico para mí, para que lo entendiese. Cuando hay pocas burbujas, 1, 2, 3, 4, eso es cirugía, no necesitas más. Y cuando tú ves muchas burbujas, es el enema. Y con eso pasamos a la segunda parte de la charla, que es sobre las obstrucciones intestinales distales. Y lo que tenemos que hacer es un enema opaco. Y lo primero que tenemos que fijarnos es en el calibre del colon. Si tú tienes un colon pequeño por desuso, las patologías que vamos a ver son estas: la atresia ileal, el ilio meconial, la peritonitis meconial y algunas veces el Hirschsprung. Calibre normal, lo veis a la derecha, son grandes. El colon pequeño por desuso, porque no se ha usado, porque no lo ha pasado durante la vida fetal o en la vida neonatal, es lo que veis en esto. Tiene un calibre uniforme. En estos casos, si ven un colon pequeño por desuso, lo que hay que buscar son signos de obstrucción prenatales, como las atresias, los ilios, las peritonitis meconiales. La atresia ileal es bastante típica porque la radiografía simple ya te da un asa muy dominante, y cuando lo pones al niño en decúbito lateral le ves múltiples niveles líquido-gas. Esto nos lo va a diferenciar de cuando es meconio espeso, en los que se mezcla el gas con el aire, y entonces tú no ves los diferentes niveles líquido-gas. Aquí tenemos una atresia ileal muy bonita. Por ecografía vemos un asa muy dilatada,
Y vemos que cuando le hacemos el colon es pequeño, un calibre pequeño, hasta que vemos exquisitamente cómo se ve el punto de la atresia en el ilion distal. El ilion meconial, por el contrario, es una obstrucción mecánica por meconio espeso. Se da en muchas cosas, entre otras cosas en la fibrosis quística. Y en estos casos, como hemos hablado, no hay niveles porque se mezclan el gas con el meconio muy espeso. En este caso vemos en una radiografía múltiples asas intestinales y cierta imagen en bubble soup en la fosa ilíaca derecha. El diagnóstico y el tratamiento del ilio meconial es una cosa que tenemos que estudiar más porque hay poca literatura. Antiguamente se usaba el gastrografín, que es lo que se usa en estas imágenes de aquí. Vemos que en la imagen de la izquierda vemos todos esos defectos en el ilion, que tú les metías gastrografín y con el gastrografín ves cómo van saliendo las bolitas de meconio y salen por el destro. ¿Cuál es el problema que tenemos del gastrografín? Que el gastrografín chupa mucha agua y entonces le genera muchos trastornos hidroelectrolíticos a los niños. En mi hospital hemos pasado a usar la acetilcisteína. Tanto le damos un poco oral como se lo metemos por el recto y lo controlamos por ecografía, cómo van eliminándolo. Otra posibilidad es hacer como antiguamente se usaba el gastrografín, pero con contraste de baja osmolaridad. Otro tema muy interesante es el ilio y el peritoneo meconial. En este caso vemos en la imagen de la derecha cómo hay calcificaciones lineales en ambos lados del abdomen. Eso nos habla de una peritonitis meconial in útero que se rompió y llegó y se depositó en las superficies peritoneales. En la siguiente imagen vemos las calcificaciones que hay en el peritoneo parietal, que se ven blancas, y vemos también en la superficie del hígado, en el peritoneo visceral, cómo hay calcificaciones. Vemos la citis. En la siguiente imagen vemos cómo las calcificaciones están alrededor de la cápsula esplénica y en este caso vimos que había neumoperitoneo, que no lo habíamos visto en la radiografía. Vemos ahí que tiene una sombra acústica típica del aire y este niño lo llevaron y le vieron que era una peritonitis meconial con fibrosis quística y una perforación en el ilion terminal. La peritonitis meconial también puede aparecer como estas típicas imágenes redondeadas, como se ve en la imagen de la derecha, que se llama pseudoquiste meconial. Son perforaciones que se han localizado y cuando tú le haces la ecografía, aparte de que tú ves calcificaciones en el peritoneo como anterior, ves cómo la ecografía te delinea exquisitamente la lesión. Ese halo periférico de calcificado, que ves el twinkle artifact en la imagen de Doppler, y ves el contenido heterogéneo en su interior. Este era un niño pretérmino, que le vimos eso, el niño estaba perfectamente, lo tratamos conservadoramente y un año después vino, le hicimos una radiografía, vimos que estaba más pequeño el pseudoquiste meconial. Estos niños se pueden tratar conservadoramente. Y tenemos otro caso, totalmente distinto, una peritonitis meconial, en la que vemos muchas asas dilatadas, vemos asas dilatadas también en la ecografía y vemos cómo hay meconio flotando y ese ascitis como particulada en la imagen de la izquierda. Este niño tenía 2 perforaciones idiopáticas en la cirugía. Nosotros cuando revisamos nuestros 37 casos de peritonitis meconial vimos que lo más frecuente es una perforación idiopática en 7 de ellos. Después son las atresias ileales, las atresias yeyunales y los pólvulos las causas más frecuentes. Cuando teníamos, básicamente lo importante aquí es qué niños se van a operar y qué niños no se van a operar. Nosotros los comparamos, los que se operaron y los que no se operaron, ¿vale? Y nosotros vimos que calcificaciones hay en los 2 grupos, porque las calcificaciones no te van a decir si hay que operar. Lo que sí te lo va a decir es la obstrucción, el neumoperitoneo y la citis en la radiografía. Y en la ecografía te lo va a decir la obstrucción, el neumoperitoneo, la citis y el vólvulo. Esas son indicaciones de cirugía en estos niños con peritonitis meconial. Pero bueno, atentos que no todo colon pequeño es por desuso, ¿vale? Hay colon pequeños que no son normales, como en este caso de un Hirschsprung total, que se asocian a síndromes como el Wanderburg, como la trisomía 21, como el Bartter-Biedl, con que, ojo, que no todos los colon pequeños son normales, con que hay que seguir a estos niños. Bueno, hemos terminado con el colon pequeño y ahora vamos al colon de calibre normal. Y ahora vamos a ver un colon que tiene un calibre uniforme, que es, para empezar, el tapón meconial. El tapón meconial, a diferencia del ilio meconial, es
que ha tenido una vida fetal normal, pero se le queda como atascado el mecón. Vemos en la radiografía, vemos muchas asas dilatadas, vemos en la segunda imagen como hay un stop en la fosa ilíaca derecha, que es donde está el tapón atascado, y nosotros lo que es, tú le metes el contraste, de baja osmolaridad, le metes mucha cantidad para que refluya bien en el ilion distal y esto se resuelve solo, como vemos en la última imagen. El ilion funcional de prematuro es algo también muy parecido. Pues lo vemos en prematuros que están intubados, que están tratados con morfina y nutrición parenteral. Muestran una obstrucción funcional que es por la incapacidad de expulsar meconio. Estos niños cuando empiezan a comer se les pasa y si hay que tratarlos con algo lo tratamos igual, con acetilcisteína o con un enema hidrosoluble. Cuidado con las atresias proximales o tardías, porque nos van a dar también un colon de apariencia normal, porque se han formado en el tercer trimestre o porque son muy proximales. Hemos terminado con el calibre normal y ahora nos vamos con los que tienen alguna alteración focal del calibre, que son el colon izquierdo pequeño, el Hirschsprung y las estenosis post-enterocolitis necrotizante. La inmadurez funcional del colon o colon izquierdo pequeño es una inmadurez autolimitada de las células ganglionares mientéricas. Como vemos en este caso, hay muchas asas dilatadas y vemos que tiene un colon pequeño en el lado izquierdo y el resto del colon es normal. Típico de madres diabéticas o que hayan tomado sulfato de magnesio. Tú lo repites, el enema a los 6 meses y es completamente normal. Esto es tratamiento conservador. Hirschsprung clásico, esto lo veis todo frecuentemente, uno de cada 5.000 recién nacidos vivos, fallo de las migraciones a células ganglionares que van de proximal a distal, por eso lo más frecuente es que sean de segmento corto distal. En este caso vemos el reto sigmoideo en el lado derecho que es anormal, lo normal es que el recto sea más grande que sigma y vemos también esa irregularidad de la pared, típica y contracciones irregulares cuando tú las estás haciendo en directo en la sala de fluoroscopía. Consejos para cuando hagáis un Hirschsprung: evitar la manipulación rectal 24-48 horas antes. Poner una cánula interrectal, pero nunca infléis el balón, porque si infláis el balón lo vais a enmascarar. O pacificarlo progresivamente y monitorizar todos los segmentos cólicos en frontal y en lateral. Y hacer imágenes durante la evacuación sin sacar el catéter, el niño es capaz de hacer caca a través. Y si no conseguís que lo evacúe completamente, hacer una radiografía tardía, 12 horas o 24 horas después. El Hirschsprung también puede ser recto sigmoideo, que sea un poco más largo y lo que te da es como una horizontalización del sigma, como vemos ahí, con la pérdida de las austras normales. Vemos que tiene hipoperistaltismo, que este niño no mueve bien el recto, y vemos también la irregularidad de los contornos. Pero también cuidado con los niños que hayan tenido una enterocolitis necrotizante, como en este caso veíamos un niño con muchas asas dilatadas, le hacemos un enema y lo que le vemos es que tiene una estenosis, una disminución del calibre en el lado izquierdo y pensábamos, no tendrá también una atresia asociada, pero después nos fuimos a revisar las imágenes y vimos que en esa zona tuvo neumatosis y tuvo signos de haber tenido una enterocolitis necrotizante, y sabemos que es una complicación de la enterocolitis necrotizante que te hace como bridas. Bueno, por último vamos a pasar a intestino delgado distendido, ¿vale? Cuando tenemos un calibre normal, el colon tiene un calibre uniforme y lo que tenemos es un intestino delgado que está dilatado, ¿vale? Aquí lo que tenemos que buscar son causas más raras, como el Hirschsprung pancolónico, la malrotación, la pseudoobstrucción intestinal crónica, estenosis también por enterocolitis necrotizante y las bridas. Aquí tenemos un caso de un Hirschsprung pancolónico en el que lo que vemos es que hay muy pocas austras. Este colon da ganas como de acariciarlo porque no, es totalmente liso, ¿no? Es muy raro y el intestino delgado está muy distendido. La pseudoobstrucción intestinal crónica es rara. Tiene problemas de contractilidad de la musculatura lisa que puede ser de origen miopático o neuropático, endocrino, metabólico. En este caso era un niño que cuando le vimos la radiografía tenía muchas asas dilatadas y después también tenía una mega vejiga por un problema neuropático. Ya terminando, tenemos la atresia colónica, que es también muy rara, se ve más frecuentemente, yo solo he visto 2 en mi vida y las 2 eran en el ángulo esplénico del colon. Tú ves unas asas muy dilatadas y ves cómo hay un stop cuando le metes el contraste en el ángulo esplénico del colon.
Las atresias anorrectales clásicamente se dividen en altas y bajas. En las altas, tú tienes, tienes muchas asas dilatadas y cuando tú les haces el invertograma, que se llama cuando colocas hacia el niño, hay una distancia más larga hacia el marcador que le pones fuera en la piel. Y cuando dibujas una línea iliopubiana, se queda por encima, ¿vale? En estos niños esto se asocia muchas veces a fístulas. En este caso le rellenamos el bolsón rectal y vimos como había una fístula que le rellenaba la vejiga. Sin embargo, cuando son bajas, vemos que la distancia que hay entre el marcador externo y el bolsón rectal es mucho menor. Esto se corresponde muy bien con ecografía. También lo podéis medir por ecografía, pero ojo, usad muchísimo gel y no apoyéis contra él, porque si no vaya a disminuir la distancia. Usad mucho gel y lo medís y se ve bien. Y un teaching point de este caso es que nosotros no lo sospechábamos, pero nos fuimos, miramos los riñones y hay que siempre mirar los riñones. Los riñones eran muy pequeños y displásicos. Estos niños que tienen anomalías anorrectales siempre recordad mirar el resto de la barriga. Bueno, finalmente unos mensajes para llevar a casa, que la radiografía persiste como el primer paso, ineludible. Ecografía tenéis que hacerla de alta resolución y es lo que más hemos avanzado en los últimos años. Los estudios de varios siguen siendo cruciales en el 2019. Recordad lo del engrosamiento, cuando veáis engrosamiento y hipercogenicidad de la pared del estómago del duodeno en la ecografía, sugiere una anomalía congénita del duodeno. Y recordad también que no todas las peritonitis meconiales se operan. Volvemos a nuestro caso, son las 3 de la mañana, nos llaman y en vez de hacerle eso, le hacemos una ecografía en la que vemos engrosado la pared del duodeno, la pared del estómago, vemos el stop perfectamente por detrás de la cabeza pancreática y les podemos dar con seguridad que esto es una atresia duodenal, que lo pueden operar mañana, que no hay prisa, que a este niño no le va a pasar nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un segundo, tengo permiso de los organizadores para presentaros. Bueno, yo soy parte de... Dale para atrás. Bueno, yo soy parte de la Sociedad Europea, represento a la gente joven y el año que viene vamos a hacer nuestro curso en Marsella. Del 1 al 5 de junio, en el Palacio de Faro, que se ve ahí. Marsella, para quien no lo sepa, está en la costa sur de Francia, en el Mediterráneo, como se ve en el diagrama de ahí. Es muy fácil de llegar tanto en avión como en tren, como de muchas maneras. Vaya a poder disfrutar de la comida francesa, que es estupenda, y vaya a poder visitar el Calanques, que es un parque natural que está solo a 20 minutos del venue del hotel. Estos son los tópicos que vamos a hablar. Vamos a hablar de Full Body Ultrasound y vamos a hablar en la Jacques Lefebvre Lecture sobre Skeletal Dysplasias. Pues nada, muchas gracias y que disfrutéis. Muchas gracias, Pablo.